Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright, gusto tenerlos a QU una vez Moon S. Espero que es tu copyright N teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos a profundidad en el fascinante mundo de Kanyaman. Ese Kanyaman que nos roba el aliento con cada aparicio superíndice 3N en pantalla, ese Galu de turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Y aunque podríamos hablar horas de sus romances, su innegable carisma y sus abdominales, hoy vamos a profundizar en algo mucho ese personal. Vamos a explorar QU Copyright N es el actor favorito de Kanyaman y CU superíndice 3 Mo ha influenciado su carrera. Su copyright que muchos de ustedes, al igual que yo, son grandes fanáticos de Kan, a su que imaginen la emoción superíndice 3N que sentu cuando meto tu copyright con esta información superíndice 3N. Estaba navegando por la web como de costumbre buscando noticias frescas sobre nuestro actor favorito, y ¡bam!, allí estaba, una entrevista reveladora donde Kan confesaba a uno de sus ídolos en la actuación superíndice 3N. No solo eso, sino que profundizaba en las razones por las que admiraba a este actor, lo que me pareció superíndice 3AUN ese fascinante. Antes de que sigamos adentrándonos en este análisis, quiero pedirles un pequeño más menos o favor que hará una gran diferencia. Si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de estas pequeño más menos dosis de noticias, chismes y análisis a profundidad sobre Kanyaman y otros actores que amamos, por favor, suscríbanse al canal. No les toma nada de tiempo, es completamente gratis y además de ese, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Imaginen que es como un abrazo virtual que me envuelve y que me da la energía para seguir investigando y compartiendo información superíndice 3N valiosa. Asu que si aún no lo han hecho, los invito a darle clic al botón superíndice 3N de suscribirse, que encontrarán N por AQ abajo. Se los agradeceré copyright enormemente. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Ahora sin ese preámbulos, vamos a lo que nos interesa del actor favorito de Kanyaman y el por QU Copyright de su admiración superíndice 3N. Su copyright que estuve muriendo de curiosidad, a su que no los hará copyright esperar ese de lo necesario. Pero antes de revelar el nombre du copyright, déjenme compartirles mis propias reflexiones al respecto. Me sorprendió superíndice 3 bastante la elección superíndice 3N de Kan. No es que no me pareciera un gran actor, al contrario, es un verdadero maestro en lo que hace. Pero sinceramente no era el nombre que tenía en mente cuando empecé copyright a investigar sobre esto. Yo esperaba algo ese, CU superíndice 3 mo decirlo, ese contemporáneo, ese cercano al estilo de actuación superíndice 3N de Kan, o tal vez alguien de su misma nacionalidad. Quizá ese alguien que haya influenciado directamente el panorama actoral turco. Sin embargo, la realidad superó superíndice 3 mis expectativas y me hizo reflexionar sobre la universalidad del talento y la inspiración superíndice 3N. Pero bueno, al final, el gusto es subjetivo y como dicen por ahí, para gustos colores. Lo importante es que Kan admira profundamente a este actor y lo considera una gran influencia en su carrera, lo cual es algo que como fans, nos interesa conocer a fondo. Entender las influencias de nuestros artistas favoritos nos permite comprender mejor su trabajo y apreciar las sutilezas de su interpretación superíndice 3N. ¿Listos para saber de QU Copyright N se trata? Pues bien, prepárense porque el actor favorito de Kanyaman es Marlon Brando. Ya su copyright lo que es tu N pensando Marlon Brando. Un clásico, una leyenda, un gigante de la actuación superíndice 3N. Y tienen toda la razón superíndice 3N. Marlon Brando es considerado uno de los mejores actores de todos los tiempos, y su influencia en el mundo del cine es innegable. Su nombre evoca imágenes de personajes y superíndice 3 Nikos y actuaciones que han trascendido generaciones. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿por QU Copyright Marlon Brando? QU Copyright es lo que tanto admira Kanyaman de este legendario actor. QU Copyright elementos de su actuación superíndice 3N resuenan con el estilo y la visión superíndice 3N de Kan? Pues bien, según la entrevista que les menciono copyright, Kan destaca la naturalidad y la intensidad que Brando imprime a cada uno de sus personajes.
Decua que Brando tenía la capacidad de meterse de lleno en la piel de sus roles, de tal manera que parecua que no estaba actuando, sino que simplemente estaba viviendo la vida del personaje. Y esta es una cualidad que, sin duda, todos admiramos de Brando. Su habilidad para desaparecer dentro del personaje, para transformarse completamente y hacernos olvidar que estamos viendo a un actor, es lo que lo convierte en un maestro. Y si lo piensan bien, esa es una de las características que también Copyright N admiramos de Can Yaman. Su habilidad para conectar con el público, para transmitir emociones genuinas y para hacernos creer que realmente es un personaje de carne y hueso, es algo que lo distingue de otros actores. Can tiene esa capacidad de hacer que sus personajes sean cercanos, reales y complejos, lo que nos permite conectar con ellos a un nivel emocional profundo. Además de ese, Can también Copyright N resaltaba la rebeldía de Brando, su espíritu inconformista y su negativa a seguir las reglas establecidas. Decua que Brando era un actor que siempre buscaba desafiar los límites, que no le tenía miedo a experimentar y que siempre estaba dispuesto a darlo todo por su arte. Brando no se conformaba con lo establecido, siempre buscaba romper moldes y explorar nuevas formas de expresión superíndice 3N. Y a QU también Copyright N podemos encontrar un paralelismo con la personalidad de Can Yaman. Si bien Can es un hombre muy educado y respetuoso, también Copyright N tiene un lado rebelde y aventurero. No le teme a los cambios, le gusta probar cosas nuevas y siempre buscando la manera de reinventarse. Su pasión superíndice 3N por el deporte extremo, sus viajes alrededor del mundo y su constante búsqueda de nuevos desafíos profesionales son una muestra de su espíritu aventurero y su deseo de vivir la vida al máximo. De hecho, si analizamos la trayectoria de Can Yaman, podemos ver que ha interpretado una gran variedad de personajes, desde el galut en romántico hasta el tipo duro y problemático. Y en cada uno de esos roles, ha demostrado su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes registros. Can no se ha encasillado en un solo tipo de personaje, sino que ha buscado constantemente expandir sus horizontes y desafiar sus propios límites. Por ejemplo, en la serie Erkencicus, Can interpretó superíndice 3 a un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado, con un espíritu libre y un tanto salvaje. Y en la serie By Jane, Can dio vida a un hombre mujeriego y despreocupado, pero con un corazón superíndice 3N noble y un gran sentido del humor. Ambos personajes, aunque diferentes entre sí, compartían una intensidad y una autenticidad que los hacían irresistibles para el público. Y ahora, en su nuevo proyecto, la serie El Turco, Can se pone en la piel de un guerrero otomano del siglo XVII, un personaje completamente diferente a los que ha interpretado anteriormente. Esto demuestra su valentía y su disposición superíndice 3N para asumir nuevos retos. Encarnar a un personaje superíndice 3 rico, con todas las complejidades y matices que ello implica, es un desafío actoral considerable que Can ha aceptado con entusiasmo. Volviendo a Marlon Brando, es innegable su impacto en la historia del cine. Películas como Un tramway llamado Deseo, La ley del silencio, El padrino, y Apocalypse Now, son verdaderos clásicos que han marcado a generaciones enteras. Y la interpretación superíndice 3N de Brando en cada una de ellas es simplemente magistral. Brando no solo era un actor talentoso, sino también Copyright N un innovador que revolucionó superíndice 3 la forma de actuar en el cine. Su copyright técnica de actuación superíndice 3N, basada en el copyright todo Stanislavski, le permitió a conectar profundamente con las emociones de sus personajes y transmitirlas de manera autocopyright técnica y creíble. Brando se sumergió por completo en la psique de sus roles, estudiaba sus motivaciones y buscaba entender sus conflictos internos. Su enfoque meticuloso y su dedicación superíndice 3N al detalle le permitieron crear personajes complejos y multifacu copyrighticos. Y esa misma pasión superíndice 3N y dedicación superíndice 3N es lo que vemos en Can Yaman. Can es un actor que se toma muy en serio su trabajo, que se prepara a conciencia para cada personaje y que se entrega por completo a su interpretación superíndice 3N. Su disciplina, su compromiso y su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N son evidentes en cada uno de sus proyectos. Además de ese, al igual que Brando, Can también Copyright N tiene un fuerte compromiso social. Can utiliza su fama y su plataforma para defender causas importantes, como la protección superíndice 3N de los animales, la lucha contra la violencia de GEU Copyright Nero y el apoyo a los new más menosos con necesidades especiales. Su activismo y su conciencia social lo convierten en un modelo a seguir para muchos superíndice 3 venes.
En resumen, la admiración superíndice 3N de Can por Marlon Brando no es casualidad. Ambos actores comparten una pasión superíndice 3N por su trabajo, un compromiso con la autenticidad y un deseo de utilizar su arte para hacer del mundo un lugar mejor. Su talento, su dedicación superíndice 3N y su compromiso social los convierten en figuras inspiradoras. Y ahora que sabemos que Copyright N es el actor favorito de Can, podemos entender mejor su visión superíndice 3N del mundo y su enfoque a la hora de actuar. Can no solo es un guapo con abdominales de acero, sino también Copyright N un artista talentoso y comprometido, que busca inspirar a Trabu Copyright S de su trabajo. Su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N, su dedicación superíndice 3N al detalle y su compromiso social lo convierten en un actor a tener en cuenta en el panorama internacional. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto Copyright hacia Copyright Ndolo. Me encanta compartir con ustedes estas más menos dosis de información superíndice 3N sobre Can y otros actores que nos apasionan. Profundizar en las influencias de nuestros artistas favoritos nos permite apreciar mejor su trabajo y comprender su visión superíndice 3N del mundo. Para recapitular un poco, hoy descubrimos que el actor favorito de Can es nada más y nada menos que el legendario Marlon Brando. Analizamos las razones de True S de esta admiración superíndice 3N, destacando la naturalidad, la intensidad y la rebeldía que Brando imprimió a sus personajes, cualidades que también Copyright N podemos apreciar en el propio Can. Vimos CU superíndice 3 la pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N y el compromiso social son características que comparten ambos actores. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Sus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos y me ayudan a mejorar mi trabajo. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N. Copyright les pareció superíndice 3 la elección superíndice 3N de Can? ¿Coinciden con con diéresis Copyright L en que Marlon Brando es uno de los mejores actores de todos los tiempos? ¿A Copyright N considerarán ustedes como su actor favorito? Du Copyright gemme sus comentarios a abajo. Me encanta leerlos y saber Copyright piensan. También Copyright N me gustaría saber Copyright otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Sus ideas son siempre bienvenidas y me ayudan a crear contenido que sea relevante y entretenido para ustedes. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 el vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, así que no se perderán nada de lo que tengo preparado para ustedes. Tengo muchas ideas en mente para futuros vídeos, así que es tu Copyright N atentos. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y du Copyright gemme sus comentarios. Me encantaría saber Copyright piensan. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima.